¿Cómo están, queridos hermanos? Un gusto siempre estar en la casa del Señor para alabar su nombre, bendecirle y también tener la posibilidad de estar en comunión los unos con los otros, pero también tener un tiempo con la palabra de Dios. Siempre es fundamental que podamos meditar en ella. Y bueno, lo estábamos enviando un anuncio que el próximo domingo, no me quería olvidar, Cena del Señor. Así que quería avisarles también eso, que procuren estar todos los hermanos bautizados principalmente, para tener ese tiempo para compartir los símbolos y hacer memoria del Señor. Y vamos a seguir, a continuar nuestro estudio en la carta a los Romanos, y estamos transitando el capítulo 11 de esta preciosa carta del apóstol Pablo a los creyentes en Roma. Y como hemos hablado ya en algunos capítulos anteriores, en algunas reuniones pasadas, el tema que trata el apóstol Pablo en el capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 es acerca de que Dios no se ha olvidado de su pueblo Israel, de que tampoco Dios ha terminado ya con su pueblo. Si bien hoy día, en esta presente dispensación, la dispensación de la iglesia, la dispensación de la gracia, Dios ha dejado, por así decirlo, de alguna manera de lado a Israel para tratar con todos los hombres de todas las naciones, a través del Evangelio del Señor Jesucristo, que nos fue dejado, que nos fue legado. Pero lo que Pablo va a hablar aquí, de que Israel no debe perder las esperanzas, de que ellos tienen que estar confiados en que lo que Dios prometió lo va a cumplir. Y eso también es un llamado de atención a nosotros, la iglesia de Cristo, de que Dios no es hombre para que mienta, y lo que Dios prometió, Él siempre va a cumplir. Él va a cumplir con su palabra. Dios va a cumplir con lo que prometió a Israel, pero también va a cumplir con lo que nos prometió a vos y a mí, o sea, a la iglesia del Señor, a la iglesia de Cristo. Y saben que en este capítulo 11, en el cual hemos comenzado a hablar ya, creo que hablamos un mensaje del capítulo 11, Pablo va a citar 5 testigos para probar de que Dios tiene un futuro para la nación de Israel, de que Dios no ha terminado con Israel. Y ya vimos 2 de esos testigos en el mensaje pasado, y tiene que ver con la misma persona de Pablo. Él es un testigo de que Dios no había terminado con Israel. Porque Pablo dice que como un abortivo el Señor se le presentó, ¿se acuerdan? Camino a Damasco. Y allí fue salvado por medio de su fe en Jesucristo. Y le fue encomendado el ministerio, el trabajo de evangelización de los gentiles, de las naciones no judías. Dios lo escogió con ese fin, con ese propósito. Pero Pablo era judío. Y Dios no había terminado por completo con su nación. Porque Dios sigue siempre teniendo un remanente fiel. Como veíamos, el segundo testigo, que va de Romanos capítulo 11, versículo 2 al 10, y que tiene allí, Pablo nos va a relatar la historia del profeta Elías, y esa ocasión en que el profeta creía que había quedado solo, que él era el único fiel a Dios, porque lógicamente Israel se había volcado tras los ídolos, y habían inclusive perseguido a los profetas de Dios. El mismo Elías había sido perseguido por el rey Acab, por su esposa. Sin embargo, Dios le responde allí de que había 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Dios había mantenido un remanente fiel de 7,000 hombres fieles
a Dios. Sin embargo, Elías allí pensaba que había quedado solo, que nadie más estaba siguiendo a Dios o estaba siendo fiel o obediente al Señor. Dios siempre mantiene un remanente fiel. Y sabés que en la historia de la iglesia también sucedió lo mismo. Si bien la nación de Israel fue rechazada como nación, en este tiempo todas las bendiciones que Dios le había prometido por causa del pecado de Israel, Dios lo apartó delante de sí. Y por eso está tratando con un nuevo pueblo que es la iglesia. Pero la iglesia está compuesta no solamente por gentiles, sino que la iglesia del Señor está compuesta por judíos y por gentiles. Todavía Dios mantiene un remanente de judíos fieles a Él, un remanente de judíos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Y eso ya sucedía en los tiempos de Pablo y también sucede hoy día, porque hay muchos judíos cristianos. Nosotros con Beto tenemos un amigo en común, Daniel Chevriau, un judío cristiano, un pastor, alguien que anuncia las nuevas del Evangelio de salvación por medio de la fe en Cristo. Y eso es maravilloso. Y así en el mundo, alrededor del mundo, no sé qué cantidad serán de judíos cristianos, pero seguramente serán muchos. Debe ser un lindo remanente de cristianos, judíos alrededor del mundo. Cuando nosotros vamos a la historia y si tomamos el libro de los Hechos, ustedes saben que la iglesia comienza siendo, como en uno de los mensajes el pastor Beto nos comentaba, hasta el capítulo 10, la iglesia era judía, ¿verdad? Y si vamos al capítulo 1 de Hechos, que no lo vamos a ver ahora por una cuestión de tiempo, porque andamos muy jugados con el tiempo, en el capítulo 1 nos dice que estaban reunidos 120 discípulos de Cristo en Jerusalén esperando Pentecostés, la fiesta de Pentecostés y la promesa de la venida del Espíritu Santo. 120. Pero después inmediatamente encontramos la fiesta de Pentecostés, encontramos allí, en medio de esa fiesta, al apóstol Pedro predicando, delante de una gran multitud de judíos, prosélitos, judíos de Jerusalén y judíos de otras naciones que habían venido a la fiesta. Y allí en su predicación, Pedro, una poderosa predicación, 3.000 judíos aceptaron a Cristo como su Salvador personal. Reconocieron que Jesucristo era el Mesías prometido. Un remanente fiel. Pero si seguís viendo el libro de los Hechos, no solamente quedaron esos 3.000, sino que la iglesia se multiplicó de una manera exponencial en la ciudad de Jerusalén. No quería ir a Hechos, pero acompañémonos un ratito nada más, para que veas un poquito. En Hechos 1.15, no lo busquen, Hechos 1.15 dice que había 120 reunidos. Pero si vos das vuelta un par de páginas, en la predicación de Pedro que recién te relataba, capítulo 2, versículo 41, dice que se añadieron aquel día como 3.000 personas a la iglesia. Y sigue la historia, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 47, dice que los creyentes alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que se iban salvando. Y los que se iban salvando eran judíos. Todavía el evangelio no había sido llevado a los gentiles. La iglesia iba creciendo de una manera poderosa en Jerusalén. La gracia de Dios con su pueblo, con su nación, a pesar de que Israel había rechazado al Mesías. Y a pesar de que Israel como nación rechazaba el mensaje del evangelio, persiguió a los apóstoles. Si ustedes siguen leyendo la historia ahí en el libro de los Hechos, Pablo es puesto preso. Santiago es matado por causa de su fe. Vemos a Esteban que es apedreado en el capítulo 7 porque le testifica acerca del pecado de Israel como nación y de su desprecio a Dios y al Evangelio de Jesús.
y a la persona de Cristo. Si das vuelta un par de hojitas más, en el capítulo 4, versículo 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. 3.000, estaban los 120, más los 3.000, 3.120, más los que se añadían cada día, que no sabemos cuánto porque no se nos dice un número, más los 5.000 de ahora. Paz, que era una iglesia pujante, poderosa, activa, al cuerpo del Señor, tremendo. Fíjate, capítulo 4, versículo 32, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. ¿Cómo dice ahí? La multitud. Una multitud había creído. Y si seguís leyendo, dice 5:14, perdón, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres, y estos eran todos judíos. Capítulo 6, versículo 1, en aquellos días como creciera el número de... no paraba, la iglesia no paraba. Crecía tremendamente, el evangelio se esparcía entre los judíos de una manera poderosa. Sin embargo, los gobernantes, sin embargo, los religiosos, aunque había muchos de los sacerdotes y de los levitas que creían, pero en su gran mayoría rechazaban el evangelio del Señor. En 6:7 dice, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, lo que les decía recién. Pero sucede algo, hermano. Estaban los enemigos de la cruz de Cristo. Y estoy hablando de judíos, principalmente personas principales en la nación de Israel, que, como les decía antes, perseguían a los apóstoles del Señor, perseguían a los discípulos del Señor. Fíjate que en el capítulo 7 encontramos una historia triste. Una historia triste, pero una historia... Muchas gracias, Mati. Un tecito. Pero una historia inspiradora, ¿no? La de Esteban. Qué hombre valeroso. Y si ustedes se toman el trabajo de leer en casa el capítulo 7 del libro de los Hechos, fíjense la predicación de Esteban, una predicación poderosa, clara, donde revela la idolatría del pueblo de Israel, la dureza del corazón de Israel como nación. Y sin embargo dice que no querían oír la palabra del Señor y se taparon sus oídos y arremetieron contra Esteban y lo terminan apedreando, dándole muerte. Es el primer mártir de la iglesia de Cristo. Esteban, ¿quién no recuerda a Esteban? Yo creo que cuando tenés un tiempito de creyente ya enseguida vas a saber quién es Esteban. Era uno de los diáconos, pero era un predicador del evangelio del Señor. Así que, hermanos, si sos diáconos también podés predicar el evangelio. No significa que eso solamente es para los pastores, ¿no? Sino que es para cada uno. Todos y cada uno de nosotros debemos compartir de nuestra fe en Jesucristo. Tenemos que anunciar de que en Jesucristo hay salvación, y solo en Él, y nada más que en Jesús. Y sabes una cosa, comienzan a suceder a partir de la muerte de Esteban algunas cosas interesantes. Sabes que la iglesia del Señor comienza a ser perseguida y esparcida por todos los lugares. Pero junto con ese esparcimiento de los cristianos que eran perseguidos, el evangelio iba corriendo y se iba comunicando en distintas ciudades. Y me llama la atención una historia que sucede antes de la historia de Cornelio.
¿no? Sucede en el capítulo 8, y disculpen que me desvío de la carta a los romanos, pero como tenemos todo el mes para hablar, yo no tengo apuro. Y sabés que me llama la historia de Felipe y el eunuco. Es interesante porque si ustedes leen antes de esta historia, van a ver que los samaritanos también reciben el Evangelio. ¿Sí? Hasta acá veíamos que la iglesia de Cristo eran solo judíos, ¿verdad? Pero Felipe le va a predicar a los samaritanos y los samaritanos creen en Jesucristo también. Y los samaritanos no eran judíos puros. Ustedes saben que habían sido mezclados con las naciones, entonces no eran la raza pura de Israel. Por eso que samaritanos y judíos no se trataban entre sí, los judíos aborrecían a los samaritanos. Lógicamente no se juntaban con ellos porque decían que eran mezcla con gentiles, entonces iban a ser contaminados. Fíjense cómo se va cumpliendo el mandato del Señor de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿no? Comenzando desde Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra, el eunuco. Fíjate, capítulo 8 de Hechos, ¿no? Versículo 26, se los leo, si quieren lo pueden buscar, si no, no. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, Felipe obediente a la palabra del Señor. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Pon atención en esto, ¿no? Muchos creen que el primer gentil convertido es Cornelio y su familia. Y este está antes de la historia ¿no? Bueno, es interesante, este era un gentil, no era judío de nacimiento, pero parece que era judío por adopción, por religión, por fe. Porque yo no terminé de leer el versículo 27, pero dice, y había venido a Jerusalén a adorar. Él era un adorador del Dios de los judíos. Probablemente no era judío de nacimiento, pero sí lo era por adopción, por haber creído al Dios de Israel. Este tipo de personas también necesitan a Jesús. Cómo el Señor comienza a abrir un abanico, ¿no? Hacia dónde va dirigiendo el mensaje del Evangelio para que todos y cada tipo de persona, de raza, inclusive en este caso de credo, puedan creer en Jesucristo. Y el eunuco creyó. Y no solamente creyó, sino dijo, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Seguramente Felipe, entusiasmadísimo, le habló de tantas cosas en ese camino, en ese carro, que ahí nomás descendieron a unas aguas y allí le bautizó. Y dice que el eunuco subió a su carro y se fue feliz, volviendo a su nación. Le había llegado el Evangelio de Jesucristo a su vida. Había sido salvado por gracia, por medio de la fe en Jesús. Y después vemos la conversión de Pablo, capítulo 9, y por fin llega la historia de Cornelio, ¿sí? Un gentil, un soldado romano, junto con su familia creyeron en el Señor. Es interesante, hay un punto de inflexión en la historia, y es cuando Esteban es matado, es martirizado. A partir del capítulo 7 de la muerte de Esteban, el Señor comienza a llevar el Evangelio a distintos lugares, a distintos tipos de personas. A los samaritanos, como veíamos recién al eunuco etíope,
Después en el capítulo 10 a los gentiles, a un soldado romano. Y de ahí el evangelio se extendió a todo el mundo. La gracia de Dios, la gracia de Dios. Pero Dios no terminó con su pueblo de Israel, siempre tuvo un remanente y hoy día también en toda la historia ha habido judíos que se han salvado por la fe en Jesucristo. Pero Dios a Israel como nación la tiene, como se dice vulgarmente, en stand-by, ¿no? O lo tienen en el freezer, como dicen otros, ¿no? Pero sabes que Dios no se olvida de sus promesas. Y Dios, en algún momento, cuando se cumplan sus tiempos, los tiempos de Dios, Dios va a volver a tratar con su pueblo de Israel. ¿Y cuándo va a suceder la conversión nacional de Israel? No vamos a ponernos ahora a estudiar eventos futuros, ¿sí? Pero cuando Jesucristo vuelva en su segunda venida propiamente dicha, Él va a establecer su reino. Y ese reino es el reino prometido a Israel. Y va a haber una gran conversión allí de la nación de Israel para ingresar al reino prometido. Pero hasta que eso suceda, estamos viviendo la dispensación de la iglesia, de la gracia, donde Dios está tratando hoy con judíos, sí, individualmente, pero también con los gentiles, con nosotros que no somos judíos. El Evangelio del Señor, por el rechazamiento de Israel, nos va a decir Pablo acá, nos vimos beneficiados nosotros, los gentiles, lo que no éramos pueblo. Tenemos que estar agradecidos a la nación de Israel. Y uno dirá, agradecido porque rechazaron al Señor, le dieron las espaldas a Dios. Sí, agradecidos porque eso sirvió para que el Evangelio llegara a nosotros. Para que Dios tratara de una forma directa con nosotros los gentiles. Cosa que antes no sucedía así. Lo que es la gracia de Dios. Lo que es el plan perfecto y maravilloso del Señor, de cómo Él hace las cosas. Ahora sí vamos a volver a Romanos. Y yo les decía que en este capítulo hay 5 testigos que Pablo va a presentar. Uno se presenta a sí mismo, versículo 1 y 2. Después Elías, ¿no? El profeta Elías, del 2 al 10, y del versículo 11 al 15, que era lo que nos tocaba hoy, es que otro de los testigos de que Israel, o mejor dicho, que Dios va a volver a tratar con Israel, somos los gentiles, nosotros. Eso va a decir Pablo en estos versículos aquí en el capítulo 11, y vamos a leer del 11 al 15 rápidamente, si me acompañan. Es interesante este pasaje porque hay algunas palabras que uno las lee en el castellano y por ahí no entiende su significado en profundidad, pero cuando uno va al griego, en el idioma que fue escrito, tiene un sentido bien claro, bien definido, que nos pueden hacer entender mucho mejor el pasaje, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor, estoy en Romanos capítulo 11, versículo del 11 al 15. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarlos a celos, o para provocarles a celos. Versículo 12, y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Versículo 13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a lo de mi nación, a lo de mi sangre, y hacer salvo a algunos de ellos. Versículo 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo,
¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Vamos a parar acá nomás con esta lectura. Y como les decía, es interesante. Sabes que en el capítulo 2 de esta carta, de la carta a los romanos, de los versículos del 1 al 3, no lo vamos a buscar. Pablo hace referencia, ¿no? Acerca de que los judíos son culpables de pecado. Ustedes saben que el capítulo 1, los gentiles somos culpables de pecado, ¿sí? Por haberle dado la espalda a Dios, no va a decir capítulo 1 de Romanos. Pero capítulo 2 y capítulo 3 va a hablar de que Israel también le dio las espaldas a Dios. Por eso va a concluir diciendo el apóstol Pablo ahí que tanto judíos como gentiles somos pecadores. No hay justo ni un uno. Todos estamos echados de la gloria de Dios porque todos somos pecadores, ¿verdad? Ahora, ya notaba acá, para asegurar a Israel una futura restauración, Pablo va a citar acá en este versículo 11 su trato con los gentiles. Fíjate, vamos a leer un poquito. Digo, pues hayan tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. ¿Sabes de que Dios haya comenzado a tratar con los gentiles, o sea, con nosotros? Es causa de provocación de celos a Israel. Es más, nos va a decir después más adelante de que por causa de la cruz de Cristo nosotros somos enemigos de Israel. O sea, Dios nos aborrece porque Dios trata ahora con nosotros. Y sabes que la iglesia del Señor, que está compuesta en su mayoría por gentiles, estamos recibiendo todas las bendiciones que antes recibía Israel. ¿Sí? O sea, todo el amor de Dios, la consideración de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios es volcada sobre nosotros, sobre la iglesia. Por eso podemos decir de que Israel en el presente se encuentra empobrecido espiritualmente hablando. Están lejos de Dios. Por más que todavía siga habiendo judíos ortodoxos. Teníamos la posibilidad con Beto ver unos 3 judíos ortodoxos cuando fuimos a la Secretaría de Culto en Capital. Pero sabes que Dios no está tratando con ellos. Dios los ha colocado, los ha puesto de lado. A no ser los judíos, lógicamente, que se hicieron cristianos, que pusieron su fe en Jesús, Dios trata con ellos. Ya no por ser judíos, sino porque son cristianos. ¿Entienden? Ahora, hay algunas palabritas aquí que yo anoté. Versículo 11, encontramos, hay 3 tragedias que le sucedieron en estos versículos que leímos a Israel. En el versículo 11 encontramos que Israel tropezó. Fíjate, ¿han tropezado los de Israel? En el versículo 12 dice que Israel se perdió. Esa palabra defección significa perderse o disminuirse. Ahora después vamos a aplicar un poquito más. Vieron que es una palabra que no utilizamos mucho, ¿no? En nuestro idioma castellano, defección. A ver, ¿quién la utiliza en su vocabulario? Difícilmente, ¿no? La usamos muy poco. Tuve que ir al diccionario, al diccionario bíblico, lógicamente, pero tuve que ir al diccionario. Ahora, hay otra tercera tragedia que le sucede a Israel. ¿Qué es lo que dice el versículo 15? Porque si su exclusión, fueron excluidos, la nación de Israel como nación fue excluido de la vida de Dios, de la vida espiritual, de su relación con Dios, fueron excluidos. Esa es la condición actual en que se encuentra Israel como nación.
Lógicamente Dios es un Dios bondadoso, misericordioso, un Dios de gracia. Por eso mantiene un remanente, ¿no?, dentro de los judíos que han creído en Jesús. Pero Israel como nación rechaza a Jesucristo. Yo tuve la posibilidad de ver algunos videos de la opinión que tienen, ¿no?, algunos judíos ortodoxos acerca de Cristo, ¿no?, y lo rechazan. Dicen que sí, que probablemente fue un maestro. En algún momento parece contradictorio porque dicen sí, fue un buen maestro, pero por otro lado parece que estaba medio loco porque él llegó a decir que era hijo de Dios. Entonces, es una gran confusión que tienen con respecto a Cristo, pero ellos lo rechazan. Rechazan a Jesucristo y mucho menos compararlo con Dios o decir que Jesucristo es Dios. ¿Sabés que estas palabras que acabamos de ver, tropezar, de que se perdieron, o sea, su defección, dice allí, ¿no? Se perdieron, y que fue excluida. Ninguna de estas palabras sugiere un juicio final de que Dios haya terminado con Israel. ¿Sabe que acá no está diciendo de que Dios terminó por completo con Israel? Y yo me puse a estudiar de por qué, ¿no? Fíjate, esa palabra cayesen, que está en el versículo 11, ¿vieron que está a modo de pregunta? ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? Inmediatamente Pablo aclara allí que no es así, en ninguna manera. Y la palabra cayesen es petaio en griego, ¿no? ¿Y saben qué significa? Significa caer sin posibilidad de levantarse ni ser restaurado. Pongan atención para que entiendan lo que quiero decir, ¿no? Fíjate, vuelvo a repetir. Caer sin posibilidad de levantarse ni ser restaurado. Esa palabra allí, de Israel para que cayesen, significa que ya no habría más oportunidad para Israel. ¿Sí? Ya no hay restauración, ya no hay forma de que se levante. Pero la pregunta allí es esta, dice, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Para que no se levanten nunca más? ¿Para que no sean nunca más restaurados? ¿Cuál es la respuesta del apóstol a continuación? ¿Cómo dice? En ninguna manera. O sea, Pablo está diciendo, hay posibilidad todavía con la nación de Israel. Dios todavía no concluyó, no terminó. ¿Vieron qué interesante? Vayamos a otra palabra que aparece allí. En el versículo 11 dice, pero por su transgresión. La palabra transgresión acá es paraptoma, ¿no?, en griego. Y significa un paso en falso. Un yerro, una desviación. O sea que Israel dio un paso en falso, cometieron un yerro, se desviaron. O sea que cuando hablamos ahí dice, pero su transgresión, ¿no?, su paso en falso, ¿no?, su yerro, su desviación, vino con un objetivo, con un propósito. ¿Cuál es? La salvación nuestra. Tu salvación, mi salvación, la salvación de los gentiles. Ese paso en falso que dio Israel no fue favorable a nosotros para que pudiésemos alcanzar salvación por medio de la fe en Jesucristo. Yo anotaba acá, dice, desviación de la obediencia a Dios y del cumplimiento de su voluntad. Ellos se desviaron porque dejaron de ser obedientes a Dios y porque dejaron de cumplir la voluntad de Dios. ¿Sí? Ahora, sigamos un poquito más. Ahí aparece la otra palabra en el versículo 12, defección, ¿no?, que recién nos reíamos un poquito. ¿Sabés que en el griego significa getema? La palabra es getema y significa disminución, pérdida, disminución o pérdida. Y acá está hablando de la pérdida nacional de Israel y de la pérdida espiritual que sufrió Israel. Está dirigida principalmente a dos pérdidas. Pérdida de Israel como nación. Israel como nación se perdió
¿sí? Se alejó de Dios, se alejó del camino, pero espiritualmente perdió. Espiritualmente fueron disminuidos. Por eso que la situación actual de la nación de Israel hoy es de pobreza espiritual. Pero dice que esta defección, ¿no? Esta disminución, este perderse de Israel, este alejarse de Dios, fue una riqueza para nosotros, porque Dios se acercó a nosotros. Qué hermosa que es la gracia de Dios y qué perfecto que es su plan. Y su plan para vos y para mí, para nosotros. Que por causa del alejamiento de Israel, nosotros pudiésemos acercarnos a Dios. Dios se acercó a nosotros y nosotros a Dios. Ahora, fíjate que no termina allí el versículo, porque dice, si ese tropiezo que tuvo Israel fue para riqueza nuestra, dice, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Sabés que cuando Israel sea plenamente restaurado, vamos a ser nosotros también bendecidos con todo eso? Qué bueno es saber de que tenemos tantas cosas que Dios ha preparado para nosotros como iglesia. Y tantas cosas que Dios ha preparado a Israel como nación, que todavía se van a cumplir, que Dios les prometió y que Dios no les va a fallar, Dios le va a cumplir su promesa. Pero también eso nos da confianza a nosotros, porque si Dios es fiel cumpliendo a Israel, como decíamos al principio, también va a cumplir todas sus promesas para vos y para mí, para la iglesia del Señor. Todo lo que Dios nos prometió, lo va a cumplir. Le va a cumplir sus promesas a Israel, pero también nos va a cumplir las promesas que nos hizo a nosotros, la iglesia del Señor. Si te prometió que Cristo viene a buscarnos, significa de que Cristo viene a buscarnos. Por eso el próximo domingo, al celebrar la cena del Señor, vamos a hacer recordación del sacrificio del Señor, pero también a recordarnos los unos a los otros de que Cristo vuelve, de que Él viene. Y es una promesa del Señor y Él la va a cumplir. Yo notaba acá esta defección, este getema, esta disminución, esta pérdida de Israel, es por haber rechazado los testimonios de Dios, que durante la historia del trato de Dios con Israel, Israel rechazó. Como leíamos, rechazó sus profetas, los persiguieron, los encarcelaron, le dieron muerte. No atendían a las palabras de Dios y atendían a los ídolos paganos. Como compartía Pastor Beto, el tema de Esdras, el tema allí de Nehemías, vemos constante inclinación hacia la desobediencia a Dios, de tomar mujeres paganas. Aún el sumo sacerdote había tomado como yerno a un gentil, a un tal Tobías, y le había dado el cuarto donde tenía que guardar las provisiones para los levitas. Ahí vivía Tobías, en la casa de Dios. Había metido a un pagano dentro de la casa de Dios. Así era Israel. Así fue Israel. Y ya para ir terminando, pues escuché una campana por ahí, no sé, una alarma. Le estaba compartiendo que Israel sufrió esta defección, esta disminución, esta pérdida, por haber rechazado los testimonios de Dios y rechazó al Hijo de Dios y rechazó el Evangelio de Dios. Porque acá leíamos en la historia de los Hechos, ¿no? ¿Cuántos judíos creyeron? Pero Israel como nación rechazó el Evangelio. Rechazó el Evangelio.
Rechazaron los testimonios de Dios, rechazaron al Hijo de Dios, rechazaron el Evangelio de Jesús. ¿Sabes cuál es la palabra que se utiliza en el griego para el contraste de esta palabra getema, que significa defección, que significa desviarse, que significa disminución? Me va a llamar la atención. Es la palabra en griego pleroma. ¿Qué significa la palabra pleroma? Significa plenitud. Pero cuando se habla de la plenitud de Dios, se habla de la pleroma de Dios. Ellos perdieron la pleroma de Dios. Israel perdió la pleroma de Dios. Perdió la plenitud de Dios. Fueron disminuidos, se perdieron. Como nación se alejaron de Dios. Su vida espiritual se disminuyó. Pero es un llamado de atención. Hay un llamado de atención. Después vamos a ver más adelante, los domingos que vienen, de tener cuidado. Que no nos suceda lo mismo que le sucedió a Israel. Que nuestra espiritualidad se disminuya. Que quedemos espiritualmente pequeños. Que dejemos de crecer. Que no avancemos en nuestra vida cristiana. Que no avancemos en nuestra relación con Dios. Personal, fundamental. Hay una advertencia. Por eso me pareció también interesante compartirte esto. Para que vos y yo podamos disfrutar de la pleroma de Dios, de la plenitud de la vida que Dios da. Porque Él es el único que puede darte una vida y vida abundante. No hay otro. Jesucristo lo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tengan la pleroma de Dios, la plenitud de Dios. Y se me terminó el tiempo y me quedó la última palabra, que es exclusión del capítulo 15, porque si su exclusión, la palabra en griego es apobole, muy rara, y significa echar afuera. Pero sabes que la idea de la palabra es que es una exclusión temporal, no es permanente. Es como cuando hay en algunos deportes, ¿no?, que se saca una tarjeta amarilla y lo sacan por determinado tiempo del campo de fuego, ¿verdad? ¿Sí? Creo que, no sé si en rugby, después en hockey, le sacan una tarjeta, ¡pum!, salen un rato, 2 minutos, no sé, que es un tiempo importante en ese tipo de deporte, pero después pueden ingresar. No es que lo sacan, no es como en el fútbol, también te sacó amarilla, estás advertido, pero cuando te sacaron la roja, ya no hay retorno, no hay vuelta atrás, te quedaste afuera. Acá la palabra da la idea de que esa exclusión es temporal. O sea que la exclusión de Israel como nación es temporal. Es temporal. Y eso está re bueno, ¿no? Como dice mi amigo Beto, está re bueno. De que también hay esperanza para Israel. Yo no sé, ¿no?, pero yo siento un especial aprecio por la nación de Israel. El Señor nos manda que debemos amar a todo el mundo, pero amar a Israel también. Porque nos ha dado muchísimo el pueblo de Israel. Nos dio el Salvador. Jesucristo era israelita. Él era judío. Y de Israel viene la salvación a nosotros los gentiles. Por eso, hermano, tenemos que recordar a orar por la nación de Israel. Orar por los individuos. Sabemos que como nación, hasta que no se cumplan la totalidad del tiempo de los gentiles, que ingresen todos los gentiles que están señalados para salvación, no va a suceder la salvación nacional de Israel cuando Cristo venga en su segunda venida. Pero sí tenemos que orar por los individuos,
para que haya un gran remanente de judíos en nuestros días que puedan creer en Jesucristo como Salvador. Y nosotros debemos cumplir también la misión de predicar el Evangelio, no solamente a los gentiles. No tenemos que discriminar, lógicamente, vamos a predicar a gentiles, pero a los judíos también, si es necesario. Si nos encontramos con alguno de ellos, hablarles del amor de Cristo. Así que bueno, hermano, ojalá la palabra de Dios te motive, produzca en tu corazón gratitud por todo esto que sucedió con Israel, pero que fue de bendición y de beneficio para nosotros, para que la salvación nos alcanzase a vos y a mí. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos. Y, Señor, explicándoles tu perfecto plan, tu maravilloso plan de salvación, de redención, tanto para tu pueblo Israel como también para los gentiles, Señor. Gracias porque de ambos pueblos hiciste uno, que es la iglesia. Y gracias a Dios porque nosotros somos tu pueblo hoy y debemos reverenciar tu nombre y debemos vivir de tal manera que tú te agrades de nosotros y que te llevemos gloria. Oh Señor, permite que tu iglesia sea una iglesia santa para ti. Que tu iglesia en este lugar, Señor, sea una iglesia obediente a tu palabra. Que podamos cumplir, Señor, cada uno con el propósito con lo cual tú nos has salvado, Señor, porque nos salvaste para prepararnos un camino de buenas obras en el cual debemos transitar cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a amar a tu pueblo, Israel, a procurar su salvación. Pero también ayúdanos a amar a cada persona en este mundo, a aquellos que nos rodean, para no callarnos, Señor, para poder compartir el Evangelio de Jesucristo, porque es la única forma, Señor, en que pueden oír y pueden tener posibilidad de salvación. Ayúdanos a ser claros siempre, a poder explicar el Evangelio con claridad. Oh Señor, bendice nuestro barrio para que te conozca, bendice nuestro país, nuestra nación, Señor, para que el Evangelio de Jesucristo se extienda por todo lugar. Señor del cielo, bendice a cada uno de tus hijos en este lugar. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo en esta semana que comienza. Bendice tu iglesia, ayúdanos a ser una iglesia santa para ti, Señor. Gracias te damos por cada uno de los presentes. Bendice a los hermanos que no llegaron por diferentes motivos. Algunos probablemente con problemas de salud. Pedimos que le bendiga, le guarde, le sostenga, les aliente, Señor. Les motiven en este tiempo. Y ayúdanos a nosotros a salir desafiados a vivir la vida de Cristo. Señor, te damos gracias por este tiempo, oramos y te bendecimos porque oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una buena semana.